Si Jesús regresara esta noche, ¿estarían listos? No lo sabemos, por eso les hemos traído en el día de hoy una lista, un checklist para que puedan revisar cómo van ustedes en esa lista de empaque para el rapto, y es la continuación de la semana pasada. Pero antes de seguir con el checklist de el rapto, vamos a saludar a algunas personas que ya están conectadas, como Diego, María Esperanza, Joana, Blanca Miriam. Y bueno, veo que hay más personas conectadas que las que están escribiendo en este momento, pero un saludo a todos, a Lili Sol, a Nuri, a Mary, a Wilmar, y a Carlos, Ángela, Maritza, Daniel, y bueno, a Pastor Pablo y a mi papá. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? Bien, bien. ¿Cómo van ustedes? Excelente. Acá. Bien, gloria a Dios. El Señor es fiel. Aló. Sí, señor. Ok, es que se fue por un segundo. Bueno, sigo saludando, Pastor Chuck García. Bueno, Pastor Chuck creo que es de las personas más fieles a este programa. Creo que él ha estado acá. Bueno, no solo ha estado en vivo y en directo con nosotros, y creo que sería chévere invitarlo, pero pues ha estado creo que todos los domingos. Y también José Luis, Wilson, Duvergey, Camelo, Salomé Rodríguez, Alexandra, Claudia. Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de esa lista de chequeo para irnos en el rapto. Entonces no es como si uno no los cumple, uno no se va, sino es qué estar haciendo antes del rapto. Y la palabra de Dios nos explica específicamente como una lista de quehaceres para el rapto. Entonces, Chuck García dice, me merezco un premio porque solo ha faltado a 4 emisiones. Sí, lo que la gente no sabe es que el que escucha este programa más va a llegar más rápido en el rapto, porque hay como hay como Sí. en Disney que hay un Fast Pass, entonces los dejan colarse. Entonces vamos a estar regalando un Fast Pass. Bueno, no sé por dónde empezar, Dar. Tú, si quieres, toma. Sé que hablamos como de los primeros 5 versículos en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 al 28. Sí, señor. Hablamos de esto y si lees aquí en contexto, en capítulo 5, es obvio que el Espíritu Santo está hablando de los últimos días, hablando de nuestros días antes del rapto, específicamente ahí, antes de la venida del Señor. Menciona esto en esos mismos versos. Pero yo creo que sería bueno que leemos los versos y después seguimos hacemos comentarios. Es la lista, como tú dijiste, de empaque, ahí para estar listo, para estar preparado, para estar lleno. ¿Y qué debemos hacer? Muchos cristianos preguntan, ¿qué debo hacer? Y Jesús viene pronto, y aquí está la respuesta bíblica. Esto es el chequeo que necesitamos tener en la vida. Entonces, tal vez, no sé si Pastor Pablo o John quiere leer aquí de 1 de Tesalonicenses 5, versos 5 y adelante, básicamente. Sí, Pastor Pablo, que tiene esa voz de mando. Voz de arcángel. Bueno. Bueno, desde el versículo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Dios no ahí, nos ha puesto... Pastor Pablo, ahí Sí, hacemos comentario de la casco de la esperanza de salvación. Es de los últimos días, todos deben tener, hablando de tener la idea del rapto sobre tu cabeza.
Allí estás pensando en esto, su mente es protegida con la idea del rapto, la esperanza bienaventurada que tenemos, pero está hablando de la armadura de Dios y últimos días ponga el casco. Hablando del rapto. Entonces, sigues, por favor. Oh, gloria a Dios. Verso 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdóname, ahí mismo, pastor, la misma idea, la salvación que está hablando allí, salvación del cuerpo, del rapto, otra vez. Que no la ira de gran tribulación, pero la salvación del rapto. Entonces, en contexto, yo quería como probar y mostrar que estamos hablando del rapto. Aquí está lista. Sigue, yo no voy a interrumpirle más. Tranquilo. No, y es una pregunta que la gente se hace mucho, ¿no? Que si vamos a tener que pasar por la tribulación, y bueno, ahí lo dice claro. Gloria a Dios. Verso 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo estáis haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Y entonces la semana pasada hablamos de versos 12 aquí a 14, ¿no? Y quiero que adelantamos aquí, hermanos, hombres, aquí vamos hasta verso 15 esta noche, y no repetimos que los versos de la semana pasada, yo creo. Dice aquí, mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y específicamente está hablando de la relación con los cristianos en contexto con versos 12 a 14. Allí y que no tenemos un espíritu de venganza. Allí yo creo y andamos en amor, bendecimos los que nos maldicen, allí prestamos, bendecimos, ahí hacemos bien. Jesús fue muy claro en ese punto, ¿no? Él dijo que los gentiles amen los que nos aman, que necesitamos amar los que nos odian. Allí para mostrar que somos hijos de Dios, hijos de luz en este mundo. Pero esa es otra manera de vivir en los últimos días para protegernos. Es la idea de andar en amor, que es la protección de Dios por nosotros. Andamos en luz. Cada paso, hermano Kenneth Hagin siempre dijo, cada paso afuera del amor es un paso entrando en tinieblas. Ahí, entonces necesitamos mantenernos en luz en esos días y no dejamos ningún rencor, ninguna amargura. Allí nadie falta de perdón en el corazón. Allí si alguien nos paga mal, no reaccionamos con mal y con amargura, pero ahí perdonamos, arreglamos, reconciliamos y confrontamos si es necesario y reconciliamos hasta que podemos. Dice la Biblia, si es posible, si es posible que andamos en paz, caminamos en paz con todos. Sí es posible. Entonces, hacemos lo posible, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes, hombres? Yo recuerdo, pues me recuerdo al hermano Hagin hablar, que él también, pues en sus últimos días, en los últimos tiempos del hermano Hagin, él hablaba y él decía que un paso fuera de amor es un paso fuera de Dios, porque Dios es amor. Y que cuando uno caminaba en amor, eso es caminar en los pasos de Dios. Y me acuerdo, bueno, hay dos cosas que me acuerdo ya. Primero me acuerdo en 1 Juan
4 donde dice como si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso porque pues no lo amo, porque cómo puede amar a alguien que no ha visto y al que ve no lo puede amar. Hablando acerca de esta necesidad entre los cristianos pues, de ser amorosos. Pero lo segundo, no sé, había escuchado, no sé, bueno, igual ustedes pueden responder esto, es una pregunta, y es porque quien escribe esto y quien es como el que escribe los últimos tiempos en Apocalipsis es Juan, y es conocido como el amado, como que tiene una revelación de amor y es el único discípulo que no muere. ¿Cierto? Como que, o sea, que no muere como, que no lo matan. O sea, obviamente él muere porque no está Dios. Pero he escuchado que dicen que él tenía una revelación tan profunda del amor de Dios que aun cuando lo meten en una cosa de aceite caliente, él no muere, pues porque él entiende, tiene una revelación sobrenatural del amor de Dios que la verdad lo guardó. Y creo que pues, solo se me vino a la mente, porque en los últimos tiempos los que son guardados y los que somos como guardados para este propósito, pues tenemos que tener una revelación del amor de Dios. Entonces veo que los dos pueden ser, pero bueno, yo no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Pastor Pablo. Pues yo creo que sí, que el amor nos protege y de pronto conectándolo un poquito con lo que decía antes ahí en 1 Tesalonicenses 5, no sé, es algo que siempre he pensado, que dice que no podemos ser como los que duermen, pero en el capítulo anterior dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, pues realmente se está refiriendo a personas que murieron, y después dice, no seamos como los que duermen y no paguemos mal por mal. Entonces de pronto nos está diciendo que sí, que ese amor nos puede proteger y bueno, podría ser una exhortación a no dejar de caminar en amor antes de la venida de Jesús. Ahora, me hace pensar también en el seminario de escatología de Jesús, ahí en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, donde empieza a hablar acerca de que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y después dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, me hace pensar un poco acerca de esto. ¿Será que de pronto al final de los tiempos va a ser fácil que cristianos estén peleando unos con otros, dejen de pronto enfriar su amor, se estén atacando unos con otros? Incluso al final de ese capítulo es donde Jesús empieza a hablar acerca del siervo malo que decía, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a sus consiervos, ¿no? Y me llama la atención esa expresión, no solamente estaba comiendo y bebiendo con los borrachos, sino golpeando a sus consiervos. Entonces pareciera que el Espíritu Santo estuviera dando allí una advertencia de que tenemos que mantener nuestro caminar en amor entre nosotros como familia hacia el final de los tiempos, porque pareciera que contiendas se están levantando incluso dentro del cuerpo de Cristo, y debemos es promover la unidad, la paz, pues porque Él viene por una sola iglesia. Y bueno, precisamente Pastor había estado predicando hoy también acerca de eso, y en Iclecam estabas compartiendo acerca de que somos una sola iglesia y tenemos más cosas en común, y no estar mirando de pronto esas pequeñeces que marcan diferencias entre nosotros. Sí, es cierto. En los últimos días, que está en contexto que la iglesia necesitamos estar andando en amor, en unidad, y no dejamos que diferencias de política, de cosas sociales, de todas esas cosas que hay en el mundo hoy en día, de las ideas que tienen ahí la Organización de Salud y todo, que eso no va a dividirnos. Ahí vamos a mantenernos unidos, allí no pagamos mal por mal, pero también yo creo un sentido de mal, además, es que en últimos días hay mal contra la iglesia en el sentido de persecución. Y cuando somos perseguidos, pero si nos pegan una mejilla, no peleamos allí, damos la otra mejilla, andamos en paz allí, si toca ir a la tribunal o la cárcel o como sea, allí no vamos a pagar mal por mal, andamos en amor. Si hay persecución de cualquier tipo, ¿no? Que vienen, pero la persecución ha aumentado solo en esta semana, una noticia, no hablamos de noticias mucho hoy, pero que de los Estados Unidos, de la presidente y todo su equipo ha anunciado que en Facebook y YouTube
ahora ellos van a estar poniendo advertencias sobre personas que no están de acuerdo con ellos, básicamente. Allí, y que ya olvidaron acerca de la libertad de expresión y todo, ahora es muy fuerte. Obviamente, eso habla de cristianos, porque hay muchas maneras que ellos dicen cosas que no son bíblicos y correctos por nosotros, entonces no estamos a favor, ¿no? Y dicen ellos, cualquier persona que está en contra de ellos, van a decir a Facebook y YouTube, ellos no pueden hacerlo legalmente, pero pueden animar a Facebook para hacerlo. Y para poner flags, lo llaman advertencias, aún cerrar cuentas de nosotros. Entonces la persecución está aumentando. Entonces yo creo que eso es parte de no pagamos mal por mal, andamos allí libres y protegidos, como John dijo también a la vez, pero eso es parte de los últimos días. ¿Qué piensan ustedes? Sí, creo que, bueno, lo que yo he visto y vivido y mi convicción personal que he recibido orando por todos pues, desde el año pasado, y porque pues no solo fue coronavirus, sino que fue como que también salió el contienda virus en todos, generando contienda de todo y todo el mundo peleando por todo. Y yo, había mañanas que yo me levantaba, yo le decía a Carito, hoy es el día donde voy a poner lo que yo pienso. O sea, hoy es el día donde le voy a decir a todo el mundo lo mal que están pensando o haciendo, o los versículos bíblicos que no están leyendo. Y pues Carito siempre me decía como, no, mejor no. Y una vez diciéndole a Dios como, ¿por qué? Solo me trajo al momento donde Jesús está en el tribunal y están hablando mal de él y él no habla, no dice nada. Y lo que mi convicción y lo que yo recibí fue que a veces la mejor expresión de amor es no decir nada, que la mejor expresión de amor es simplemente quedar callado y amar a las personas sin palabras, porque tal vez uno no tiene nada que decir. Y yo veo que eso, o sea, en parte hay que ser guiados, y creo que esa es la cosa. He visto una necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo tan grande en esta última época, pero creo que eso es una de las partes, que el Espíritu Santo lo guía a uno a estar callado y a no decir nada. Y Jesús no dijo nada, y Jesús se le burlaban, le decían, y él sabía quién le había pegado el puño y él no dijo nada. Él sabía quién le había escupido y él no dijo nada. Y creo que o sea, desde las mayores expresiones de Cristo fue esa también. Perdón, sí, pastor. Sí. Que estaba leyendo casualmente de una base de datos de investigación del gobierno de Dinamarca, que los cristianos son desde el 2019 el grupo más perseguido del mundo, y que al comienzo de este año, nada más en el 2021, hubo un aumento del 60% de la persecución con respecto al año anterior, y solamente en los primeros 4 meses de este 2021 ya se había reportado más asesinatos de cristianos que todo el 2020 pasado, ¿no? O sea, que todo el año anterior. Y bueno, esos son solamente los reportes que se dan, y hay muchos que de pronto ni siquiera se enteran. Pero ellos decían que es un tema de derechos humanos, que tal vez es el tema de derechos humanos más grande del siglo, pero las Naciones Unidas se hacen de la vista gorda con esto y siempre le dan más propaganda a otros asuntos que la persecución a cristianos alrededor del mundo. Entonces, pues me parece interesante que son datos, son cifras, y bueno, como dicen por ahí, alguien y hay que darlos. Sí. Sí, siempre dice aquí, seguimos siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, andamos en luz y amor allí en esos, cuando hay persecución y mal de todo tipo en este mundo, porque mal ha incrementado en el mundo, es obvio. Ninguno pague a otro mal por mal. Siguiente punto, creo, saltamos aquí, amigos, aquí el siguiente punto dice, estad siempre gozosos a nosotros, siempre gozosos. En los últimos días necesitamos mantener el gozo del Señor. Este está hablando acerca de, aparte de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que el siguiente verso, orad sin cesar, es muy conectado con esto también, pero necesitamos mantener gozo a pesar del mal del mundo, a pesar de la iglesia, que versos 12 a 14, tal vez personas de poco ánimo, personas ociosos, personas débiles en el Señor, y todas esas cosas que
pueden pasar en los últimos días. Mantenemos fuego de Dios, fuego del Espíritu, personas de oración. Yo creo es muy bíblico que estamos orando más ahora que antes. Porque el mundo está más oscuro y necesitamos orando más nosotros. Y que no con oración como deber o legalismo, pero oración de comunión con el Padre y reconociendo, no apagando el Espíritu. Allí, si vivimos en la misma casa con Él, somos templo del Espíritu Santo, hablamos con Él, ¿no? Es muy feo vivir con alguien y no hablar, ¿no? Entonces, Él está adentro, Él está en nosotros y vivimos con Él y necesitamos mantener la conversación continua con Él en la vida, orando, buscándole, adorándole, pero es muy feo ignorarle, ¿no? Como Él no está allí, y orando sin cesar. ¿Qué ideas tienen ustedes? Bueno, pues cuando escucho el tema de gozo, pienso en dos cosas. Pienso en Pablo en Filipenses, donde él escribe, y creo que cuando él escribió Filipenses, él está en Hechos capítulo 16, que quería ir hacia un lado y luego Dios le dice que no, entonces quiere ir a otro lado, Dios le dice que no, y luego termina eventualmente allá, y él está escribiendo desde la cárcel, regocijados, otra vez digo regocijados. Pero entonces como que veo que el gozo no es situacional, sino que el gozo es de acuerdo a la posición y de acuerdo a la revelación que uno tiene. Que la situación, o sea, a él se le cambiaron los planes 3 veces y lo que él quería hacer no terminó siendo, y terminó en una cárcel por predicar y echar fuera a una niña, pues el demonio de una niña, no una niña, el demonio de una niña, y termina en o sea, la embarrada por hacer las cosas bien termina mal. Pero él todavía toma la decisión de decir regocijados, y otra vez digo regocijados. Pero también Juan capítulo 15, me acuerdo que Jesús dice al final, en el versículo 12, 11, dice como estas cosas les he dicho para que su gozo esté completo. Y lo que le dijo, lo que le dijo a los discípulos es la palabra, en inglés es abide, que es la palabra habitar, y se las menciona 11 veces. Y les dice habiten en mí, que mis palabras habiten en ustedes. El habitar, lo dice 11 veces, y por decir habitar, y concluye, y todo eso se los digo para que su gozo sea completo. Es decir, que el gozo no es un resultado de algo, así una experiencia. El gozo es un resultado de habitar, es un fruto de tener las raíces bien puestas. Y para en estos últimos tiempos, el tener un gozo inexplicable y lleno de gloria en medio de un mundo que también es inexplicable y lleno de problemas, es de acuerdo a donde uno está habitando. Y si habitamos en la presencia, si habitamos en Él, como Pablo y Silas en Hechos 16, a la medianoche estaban habitando en alabanza y en adoración, estaban convirtiendo su problema en un pilar de adoración, y esas son las cosas que realmente cambian, que creo que tiene que darnos perspectiva a lo que tenemos que hacer nosotros. Orad sin cesar. Solo recuerdo una historia de un nuevo creyente, se llama César, que leyó la Biblia la primera vez, y él vio esto, orad sin cesar, y él pensó que él no pudo orar en la iglesia o con otros cristianos, porque eso es una broma nomás. Pastor Pablo, ¿qué piensa? Nada, sí, para mantener el gozo. Bueno, una de las cosas es que la Biblia nos dice que debemos sacar con gozo de la fuente de la salvación. Entonces nuestro gozo no es realmente por las cosas alrededor, porque pues alrededor, si uno mira este mundo, lo que hace es deprimirse, y especialmente viendo lo que la palabra de hecho nos dice acerca del fin de los tiempos. A mí me llama la atención que en Lucas capítulo 21, algo que yo interpreto como una de las señales de los tiempos es que dice que en la tierra va a haber angustia a las gentes, confundidas por todo lo que está sucediendo, y después dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces, si uno mira todo lo que está pasando y empieza a darse cuenta que se está cumpliendo, pues no hay realmente muchos motivos para sentir gozo, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía, regocijados es en el Señor. Y otra vez digo regocijados, ¿no? En el Señor, es en Él, es en la esperanza bienaventurada, en las cosas que vienen más adelante. Y en Lucas 21
De hecho, cuando está hablando acerca de este temor que está invadiendo el mundo, empieza a hablar acerca de cómo nosotros deberíamos ser la diferencia, levantar nuestras cabezas por tener nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Entonces, realmente el motivo de gozo es porque Jesús viene pronto y ya es un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a encontrar con Él. Entonces, hay cosas difíciles alrededor, tiempos peligrosos, pero al mismo tiempo lo que viene es glorioso. Vamos a ver al Señor cara a cara, vamos a poder estar con Él durante el reinado milenial. Entonces, pues sí, se está cumpliendo todo al mismo tiempo y de pronto hay emociones encontradas, pero quitamos la mirada de lo natural y ponemos la mirada en lo eterno y va a ser fácil mantener ese gozo en lo eterno, en Cristo. Y si estamos orando y si estamos realmente avivando el fuego que hay en nosotros, va a ser fácil hacerlo. Y esa debería ser la iglesia gloriosa por la que el Señor viene, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que está avivada, que está cumpliendo esa gran comisión. Entonces, pues creo que tiene sentido. Orar sin cesar. ¿Qué piensan ustedes de qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos orar sin cesar, sin parar? ¿Qué está hablando aquí? No tener trabajo y darle, no, mentira. Ya, creo que Proverbios 3 dice que hay que confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y luego dice algo que creo yo siempre cuando pienso en la oración sin cesar o sin parar, es esa siguiente parte del versículo 6 donde dice hay que reconocerlo a Él en todos los caminos. Entonces, es algo continuo, es como una conversación continua, que no es un momento que yo aparto para el Señor, aunque eso también es bueno en sus momentos, sino que es un reconocer continuamente que Él siempre está con uno. Entonces, entre más yo lo reconozco, más conversación tengo con Él, más caminos son enderezados, que eso es buenísimo, pero estoy constantemente consciente que Él está ahí. Me acuerdo Marty Blackboulder, él para mí como que yo lo pude ver en él. Entonces, uno es una persona que se ríe todo el tiempo. O sea, ese señor vive feliz y contento y él no sabe el mundo en el que vive porque, o sea, él siempre está riéndose. Pero yo me acuerdo cuando él se quedaba en nuestra casa, que yo a veces pasaba por su cuarto o a veces pues, yo pasaba no por sapo, sino que tenía que pasar porque de mi cuarto arriba yo bajaba y tenía que pasar por su cuarto y el baño en el que él estaba. Y yo me acuerdo él bañándose o en el baño o en su cuarto y orando en lenguas todo el tiempo. Y cuando estaba comiendo con nosotros en la mesa, si él no estaba hablando, así bajito, dándole a las lenguas y todo eso. Entonces no es casualidad, no es cualquier cosa como que él sea una persona tan feliz y tan contenta y con tanta revelación y tanto poder. Es porque él está reconociéndolo a él constantemente. Y yo creo que esa es la clave. Debe haber mucho más, obviamente, pero para mí esa es una de las claves, es reconocer que Dios siempre está conmigo. Y si Él siempre está conmigo, entonces siempre estoy a una oración de distancia de Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Creo que la vez pasada hablábamos un poco también acerca de esto, ¿no? Que el apóstol Pedro decía en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Yo creo que hay una parte que Dios está esperando también que su iglesia, la iglesia del último tiempo, la iglesia que va a recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía, va a ser una iglesia que está en la búsqueda de su presencia, una iglesia que está clamando por el derramamiento del Espíritu Santo, con señales, milagros, prodigios, una iglesia que quiere ser empoderada, que no quiere simplemente clasificar al cielo e irse, sino que quiere ver el poder de Dios en medio de este tiempo y darle una paliza al diablo. Creo que también, precisamente por lo difíciles que están los tiempos, no es simplemente un lujo el estar orando, creo que es un requerimiento para poder lograrla durante este tiempo, para ser guiados por el Espíritu, porque la Biblia también dice que el adversario, el diablo, ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Entonces creo que es una recomendación primero para que estemos apercibidos y no demos papaya, no le demos lugar al enemigo que ya está haciendo de las suyas y hay mucha actividad espiritual demoníaca sucediendo a nuestro alrededor, mucho engaño, muchas cosas raras, y al mismo tiempo es un requerimiento para estar empoderados para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces es como lista de chequeo, quieres irte en el rapto, tienes que estar lleno de la presencia del Espíritu, lleno de fuego para poder hacer el plan de Dios. Total. Así es. Y el siguiente, bien dicho, hombres, aquí dice que no apaguéis al Espíritu. En los últimos días necesitamos, y que eso conecta con lo que ustedes estaban diciendo de gozo y oración, pero
También dice otras versiones no contristar al Espíritu Santo. Él es una persona que vive adentro de nosotros y necesitamos tener cuidado que le seguimos. Él fue enviado como guía y creo yo, más que todo, hay otras cosas, pero la cosa principal aquí es seguirle, ¿no? Hacer que él dice. Allí, si él guía a una cosa, necesitamos obedecerle. Sí, si no le seguimos, él es apagado, él es callado, él es contristado. Entonces, seguirle, obedecerle, someter a él, como quieres decirlo, es la manera de mantenerle encendido. Allí, porque él es el guía quiere guiar, pero si no seguimos, que él es apagado y de su función, ¿no? En la vida. Entonces necesitamos ser obedientes a la luz verde adentro, el testimonio interior, escucharle. Él siempre nos guía a la verdad, al amor, en cosas, para ser sensibles a la voz del Espíritu en estos últimos días, como John mencionó aquí, que es sumamente importante ser guiado por el Espíritu en los últimos días. Ahora la palabra es de ustedes. Pastor Pablo. Amén, no, gloria a Dios, que necesitamos, sí, obviamente no solamente no contristarlo, también como dice usted, siempre resisten al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede ser resistido, me hace pensar un poco también en esos versículos, ¿no? Apagado, o sea que nosotros podemos darle lugar, hacer que Él fluya fácilmente en medio de nosotros, y bueno, creo que es el deseo de todo cristiano. Y también no sé si de pronto está hablando acerca de que Dios también quiere hacer un mover en los últimos tiempos, un mover de su espíritu, un mover de los dones del espíritu, porque justamente ahí conectado con no apaguéis al espíritu, más adelante también habla acerca de profecía, de examinar y retener. Pero no sé si está diciendo o sea, si ustedes están gozosos y están orando y preparándose para los últimos tiempos, entonces tengan la expectativa del mover del espíritu, tengan la expectativa de que antes de que nos vayamos, el Espíritu Santo va a estar activo en medio de la iglesia y vamos a ver señales, milagros, prodigios. Y yo creo que todos tenemos ese anhelo en el corazón, ¿no? Y me hace pensar un poquitico, pues, en el libro del profeta Joel, cuando habla acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo y habla acerca de cómo las eras se llenarán de trigo, específicamente, pues, habla acerca de recoger la cosecha, y los lagares rebosarán vino y aceite. Y yo creo que tiene que ver con entender la obra de la cruz, ver el mover del Espíritu Santo, una restitución en finanzas, yo creo que para recoger la cosecha, y después es que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo creo que hay una conexión entre el regreso de Jesús y antes de que Él regrese, como dice en 2 Pedro 3, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y conozcan la verdad. Vamos a necesitar un mover del Espíritu Santo, vamos a necesitar, porque no nos van a creer solamente con decirle, no, es que mi Biblia dice, muchos de ellos van a necesitar ver el poder de Dios, las sanidades, las restauraciones, y hay profecías que se han hablado al respecto. El hermano Hagin pues hablaba acerca de esto en el libro Tongues Beyond the Upper Room, lenguas más allá del aposento alto, donde él decía que iba a haber como un tsunami, como todas las olas de avivamiento habían sido grandes, pero esta iba a ser más grande que todas las demás, que iba a ser todas las demás juntas, no se iban a comparar con el mover del Espíritu que iba a haber antes de que nosotros regresáramos con el Señor Jesús. Casualmente, en un IGLECAM, creo que fue el último del 2019, Pastor estaba compartiendo una profecía acerca de Lester Sumrall, contando lo que le había dicho Smith Wigglesworth, diciéndole que él veía un avivamiento en que hospitales quedaban vaciados. Y sería óptimo para este tiempo, ¿cierto? Sería óptimo que la iglesia se levante con el fuego del Espíritu para que podamos ser de bendición al mundo, y pues ahí se van a dar cuenta que nuestro Dios está vivo. Entonces creo que tiene que ver con la expectativa del mover del Espíritu antes del regreso de Jesús para recoger la gran cosecha. Sí, bueno, pues me acordé de una historia que los celtas, que era una cultura en Inglaterra que guardó el tema del Espíritu Santo durante la época medieval, y eso ellos llamaban al Espíritu Santo el ganso loco, que en Estados Unidos de ahí viene el tema Wild Goose Chase o la búsqueda del ganso loco. Suena como un poco raro, pero la razón por la que lo llamaban el ganso loco es porque cuenta la historia que cuando los nórdicos iban a invadir a Roma, en la noche no sabían, ya los tenían ahí, y de repente gansos empezaron a salir y a hacer un alboroto y avisaron
y porque avisaron los gansos, se levantó la gente, vio que había un ejército, se pudieron defender y listo. Y los celtas decían, así es como es el Espíritu Santo, que fue enviado como un ayudador para avisar lo que viene, para limitar el impacto del ataque del enemigo, que Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 16, que él iba a rogar al Padre para enviarlo. Y por una razón específica, porque pues en este mundo nosotros íbamos a necesitar de ese ayudador y de ese consolador y de todo lo que es el Espíritu Santo. Entonces, para vivir bien en los últimos tiempos, necesitamos obviamente de la ayuda del Espíritu Santo y entonces por eso creo que el mandato es específico, es como, oigan, no lo apaguen, más bien déjenlo fluir. Y no solo déjenlo fluir, sino, entiendo, puede ser como un ganso loco a veces, que uno no entiende para dónde va, pero créanme que es mucho mejor tener un ganso loco que le esté avisando a uno lo que viene y llevándolo a salvo, guardándolo y protegiéndolo, que estar uno solo y que el enemigo venga en contra de uno y le dé y uno ni se dio cuenta. Es algo que creo que es necesario y creo que por eso es directo, o sea, de todas las cosas como oren, ¿cómo? Hay 1000 maneras de orar, tranquilos, o sea, gócense, ¿cómo? Háganse cosquillas o lo que quieran, pero gócense. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, pero no apaguen, es súper específico, no apagarlo, porque es tan necesario hoy en día vivir en eso y creo que también nuestro testimonio es más efectivo cuando contiene ese tinte del Espíritu Santo, que no solo somos buenas personas, sino que nosotros somos personas que tienen lo sobrenatural, que no solo somos cualquier persona, no, es que son bacanes porque pues son chéveres, son colombianos o qué, sino que realmente hay algo diferente de uno y es que somos templos del Espíritu Santo. Sí, señor. Y aquí un punto más, yo creo, para esa noche, y en esta lista de chequeo, dice, no menospreciéis las profecías. Y yo creo, yo sé que voy a saltar, voy a poner otra idea aquí tal vez, en el contexto aquí de las profecías, y sí, yo sé que puede referir aquí a la profecía de 1 Corintios 12, don del Espíritu Santo, y Romanos 12, pero también la profecía, creo que está hablando más en esta parte, es la profecía bíblica de la venida del Señor, que no menospreciamos su venida, porque es una cosa que sucede, que personas se burlen de la venida del Señor, menosprecian, dice ahí en Pedro, ahí como Pastor Pablo mencionó en Mateo, ahí 25 o 24, habla de que personas dicen, el Señor tarda en venir. Allí, en esa parte de los últimos días, muchos predicadores menospreciando la profecía bíblica, allí acerca de la venida del Señor. Y necesitamos tener cuidado que no hacemos esto. Entonces, en lugar de menospreciarlo, predicarlo, proclamarlo, como estamos haciendo en este programa por un año, y no hemos menospreciado las profecías, ¿no? Hemos exaltado, hemos hablado, hemos animado, exhortado. Y es que todos los predicadores deben hacer esto, específicamente en los últimos días. Si no lo predicas, tú estás menospreciando la profecía del Señor, que Él viene. Y últimas palabras de ustedes, ¿qué piensan? No, pues yo creo que pues este programa creo que hace honor a ese tema específico de no menospreciar las profecías. Sí creo que, o sea, creo que el no apagar el Espíritu Santo da a mayor revelación de la palabra, donde uno está más consciente de lo que está sucediendo y que aun cuando el 2020 sucedió, yo creo que eso fue un momento muy interesante porque más gente empezó como a conectar y a decir, oigan, ¿será que estos son ya estamos cerca? Pues esto ya es raro, esto no es como cualquier guerra por allá lejos, sino que esto nos está involucrando a todos. Pero aún así, creo que de los ataques más grandes del diablo es eso, es la mente ociosa y generarle a la gente tanto. Se estaba leyendo yo un reporte que la mayoría de la gente del 2020 empezó a ver más televisión y más Netflix porque uno en cuarentenado, uno puede ponerse a pensar como, oiga, todo el mundo está en cuarentenado, Jesús viene pronto. Y el diablo atacó eso con toda y puso más Netflix, más Disney Plus, HBO Max, todo, por lo mismo. Y creo que entonces el no menospreciar es primero estar
llenos del Espíritu para que los ojos del entendimiento sean abiertos, sean inundados de luz, que tengamos ese espíritu de revelación y de conocimiento, o sea, de Él, y que podamos entender como no, o sea, Cristo sí viene pronto. Hoy estaba hablando con un camarógrafo que estábamos ahí grabando unas cosas y ella me preguntaba y solo salían lo que hemos hablado en este programa, no, que en el Líbano ahorita ya no hay presidente, porque no sé si ustedes vieron eso, pero hace 3 días el primer ministro salió a decir que Dios se apiade del Líbano y se fue. O sea, es loquísimo porque el Líbano queda al norte de Israel y Hezbollah entonces con el presidente, porque hay primer ministro y presidente, Hezbollah tiene comprado al presidente y entonces está ahí. Entonces yo solo le dije eso y me emocioné y yo digo, Dios mío, o sea, es que ya está caliente eso, o sea, ya viene pronto. Pero son profecías que, como dijo Pastor Pablo, o sea, son hechos que hay que contarlos y se explican solos y uno no tiene por qué tener miedo de decir, de hablar de lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, no sé, mientras estamos hablando, de hecho me conecta mucho este pasaje de 1 Tesalonicenses 5 con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Porque me hace pensar de pronto con no apaguéis el espíritu también con las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿no? Que unas tenían el aceite y las otras no. Y también en este pasaje, siempre de pronto cuando lo había leído, siempre lo vi de pronto de otro lado, ¿no? De las profecías en general y del mover del espíritu y que el espíritu usa personas. Pero sí, ahorita que el pastor lo estaba diciendo, pues parece muy obvio que está hablando acerca de las profecías de la venida de Jesús. No sé por qué no lo había visto antes, pero gracias, ya eso me bendice montones. Y creo que es algo que deberíamos estar hablando. También creo que necesitamos orar por esto, porque creo que hay una parte de la iglesia que no lo ha visto tan claramente. En Marcos, cuando uno lee en el capítulo 13 acerca de esa enseñanza de Jesús, dice que los que le hicieron la pregunta no fueron todos sus discípulos, fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y ellos aparte le preguntaron acerca de las señales que habrían de cumplirse de su venida, y era el círculo íntimo más uno. O sea, podríamos decir que de los 12 discípulos, solamente el 33%, o uno de cada 3, por así decirlo, estaban apercibidos acerca de la venida del Señor, o tenían entendimiento, o compartieron acerca de esa venida del Señor. Por un lado, pues deberíamos gozarnos, porque si el Señor nos ha confiado y nos ha dado tanta abundancia de palabra y enseñanza en este tema, pues yo diría eso está reservado para el círculo íntimo, entonces nos sentimos felices porque el Señor nos ha confiado esta revelación. Pero por otro lado, también de pronto es algo que necesitamos hablar más, compartir, y le escuché en una ocasión a Pastor Jay hablando acerca de que las enseñanzas acerca de la resurrección de los muertos, del juicio eterno en Hebreos en el capítulo 6 es leche, y los bebitos cristianos deberían saber esto. La iglesia tesalónica era una iglesia bebé y también se les habló bastante acerca de ese tema. Entonces no es algo que solamente deberían hablar de pronto ciertas personas, sino que todos deberíamos compartir con nuestro círculo de amigos, de familiares, y estar compartiendo de pronto, si no sabemos todo, este programa, replicándolo para que otras personas puedan también aprender acerca de estos tiempos que vivimos. Así es. ¿Hay una pregunta, John? ¿Algo? No, realmente. Creo que la única pregunta que veo acá, por ejemplo, Felipe Vanegas escribe, bueno, es un larguero, pero básicamente escribe como que si se van a vacunar. Y bueno, no sé, o sea, hay gente que piensa que no, que es malo, gente que es buena. Yo personalmente, si va a limitar el que yo pueda viajar a hacer misiones ahorita que empiece a abrir países, yo prefiero solo poner mi fe encima de esa vacuna y no tener que tener fe en cada inmigración, es lo que pienso yo. Entonces, igual tomaría fe, si no tengo la vacuna no podría viajar, necesitaría fe para tener favor cada vez que viaje. O puedo tener fe en que la vacuna no me afecte, y eso pienso yo, pero no sé qué piensan ustedes en cuanto a ese tema específico, que creo que es como la única pregunta que veo acá. Pues hemos mencionado ese punto, pero la vacuna es una cosa de la decisión personal de cada uno. Yo creo solo como cristianos
que no juzgamos unos a otros en esto. Si alguien quiere tomarlo, bien. Si alguien no quiere tomarlo, bien. Y con Corintios habla de esas cosas que como las cosas sacrificadas, ídolos, si pueden comerlo o no. Y Pablo dice, pues, pero sí, pero no peleen de esto. Si quieres hacerlo bien, si no bien, ahí porque no es tan esencial, pero cualquier cosa que hacemos, lo hacemos con fe, como mencionaste, John. Y si vas a tomar la vacuna, toma en fe. Si no vas a tomarlo, camines en fe. Cualquier cosa que hagas, hágalo con fe, ¿no? Pero no es una cosa no es la marca de la bestia, no es la lealtad a anticristo tampoco, entonces no vamos a extremos tampoco. Pero si alguien no quiere, está bien. Si alguien quiere, bien. Es como yo lo miro. No sé si... Una cosa también de pronto pues, que quería mencionar, casualmente vi un par de artículos en que ya hay dos países donde ya se pronunciaron abiertamente. Uno fue Francia con el presidente Emmanuel Macron, diciendo que ya es obligatorio y las personas pues, que no se vacunan no pueden estar en restaurantes, cafés, cines, museos, ir a estudiar e incluso no pueden trabajar, ¿no? Entonces, pues obviamente hay unas discusiones legales al respecto, pero pues ya de nivel de presidencia se pronunciaron en Francia y también en China, y ya entonces todos los que no se vacunen, pues son unos irresponsables, ¿no? Que no están cuidando al resto. Y bueno, una de las cosas que a mí me gustó fue algo que le leí al pastor Chad González, al reverendo Chad González, que pues estuvo predicando aquí en una campaña de sanidad. Él dijo que a veces es un poco raro, ¿no? Porque la lucha es como decirle a los demás, tú eres un irresponsable, tú no estás usando protector solar y se me está quemando a mí la piel. y bueno, me pareció un poco chistoso, pues diciendo, pues la vacuna protege al que se la está poniendo, no debería obligar a los demás, pero hacia dónde vamos es evidente, pues que ya básicamente no podemos negar la realidad, va a ser obligatorio y muchas personas lo van a aplaudir y lo van a recibir como algo muy bueno, y pues es un condicionamiento solamente, pero pues es hacia donde va la sociedad. Entonces necesitamos también orar por sabiduría para que el Señor nos ayude a fluir con las cosas que están pasando. Sí, he visto muchas incoherencias de eso, que, o sea, muchos empiezan a molestar que la gente se tiene que vacunar para que los que ya se vacunaron no se infecten de aquello por lo cual fueron vacunados. Sí, es como, es un poco, la verdad, no es tan lógico, pero sí. Sí, porque es como, si ya estás vacunado, pues no te debería importar si hay gente que no se ha vacunado, pero la gente es como, no, porque pues yo me vacuné y si tú no te vacunas, entonces me puede dar aquello por lo cual me vacuné. En fin, es interesante el tema. Pero bueno, creo que lo único, la otra pregunta es esta. Kevin Hernández pregunta, ¿se puede decir que los que no creen en el rapto no se irán en el rapto? He escuchado eso antes, hay personas que piensan como si no crees, o sea, puedes ir al cielo si te matan o si mueres, pero no en el rapto, porque el rapto es para aquellos que creen en el rapto. No creo, dice la Biblia esto, que porque el Señor viene por su cuerpo, ahí si la persona sabe o no, se va en el rapto, ¿me entiendes? Él va a recoger a los cristianos, y tal vez un cristiano que está nacido de nuevo por 2 minutos antes del rapto, él no sabe nada del rapto o nada y él va con nosotros. Y no es una cosa de conocimiento, pero sí es bueno conocer y vivir, y eso nos anima a servir a Cristo y seguirle, pero no es requisito conocimiento del rapto para ir en el rapto. Bueno, no veo más preguntas, pero bueno, listo, últimas palabras. No, Jesús viene pronto. Así es. Amén. Prepárate. Maranata. El Señor viene pronto. Amén. Listo, a todos, muchas gracias por estar conectados. No se les olvide, lo único que pedimos es que puedan compartir este video en sus redes sociales. Solo es pichar ahí abajo, compartir, y también si están en YouTube pueden suscribirse al canal de Igleco. Todo esto simplemente ayuda a que se propague más el mensaje, que es lo que queremos compartir. Ninguno de nosotros sería buen influencer, entonces no estamos nosotros queriendo ser youtubers ni nada de eso. Lo único es que queremos que la gente escuche la palabra y escuche estos temas. Hay gente que se pregunta por qué no hablan de esto en iglesias, y hay 1000 razones, pero por lo menos se está hablando acá y todo el mundo lo puede escuchar por acá
Eso es una bendición de las redes sociales. Así que antes de que se desconecten, compartan el video, denle like, todas las cosas. Y bueno, muchas gracias a todos. Maranata, hasta luego.